Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un material, fascinante. Análisis detallados de la miniserie Las Muertas. Sí, una serie potente. Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, que se inspira a su vez en hechos reales y nos lleva directo al México de los años 60. Un viaje en el tiempo, sí. La idea hoy es intentar desentrañar esa historia tan compleja de las hermanas Baladro. Ellas eran dueñas de burdeles y su historia, está llena de crimen, corrupción y un humor negro muy particular. Muy negro. Las fuentes que revisamos nos dan una visión casi episodio por episodio. Así que, vamos a entrarle. Exacto. Y fíjate que lo que parece empezar como una simple venganza personal, de Serafina contra Simón, ¿El panadero? ese mero. Pues rápido se convierte en algo mucho, mucho más grande, más enredado. Veremos cómo la serie usa estos narradores, narradores poco fiables, ¿no? Gente que cuenta su versión y no sabes bien si creerle. Claro, cada uno con su interés. Exacto. Y los saltos en el tiempo. Mezcla sátira social, o sea, crítica con burla, con momentos que son francamente oscuros. Todo para contar el ascenso y sobre todo la caída de estas mujeres y de todos los que las rodeaban. Y no solo la trama, ¿verdad? Sino cómo toca temas como la corrupción, la moralidad, esa línea tan fina entre ser víctima o ser culpable. Justo eso. Esa ambigüedad es clave en toda la historia. Perfecto. Pues arranquemos por el principio, digamos. El detonante. 1964, Serafina Baladro intenta quemar la panadería de Simón, su examante. Sí, una venganza muy directa. Simón cuenta una historia de 1960 donde dice que él y Serafina se vieron envueltos, casi sin querer, en ocultar el asesinato de una chica del burdel. Ocultar un asesinato, nada menos. Sí, y según él, eso los une por un tiempo. Pero también crea la desconfianza que al final los separa. Pero Serafina tiene otra versión, claro. Totalmente distinta. Ella lo pinta como un tipo ingenuo al que ella, formó, le enseñó el negocio, pero que él se volvió celoso, inseguro y la abandonó. O sea, la víctima sería ella en su versión. Exacto. E incluso la cocinera del burdel, que le dicen Skull, la calavera, ella también mete su cuchara. ¿Y qué dice Skull? Caños y versiones. Justamente. Te obligan a dudar de todos. No hay una verdad clara. Y ese incidente clave, el del cuerpo de la prostituta en 1960, ¿por qué es tan central? Porque es el punto de quiebre. Para Simón es lo que los une para encubrir el crimen, pero también lo que pudre la relación. Para Serafina es, según ella, después de eso intenta como formalizar, ¿no? Le promete dejar el negocio, comprarle la panadería. ¿En serio? ¿Dejar el negocio? Eso dice ella, que fueron a Veracruz y todo, pero él, justo ahí, descubre lo del arresto arreglado, la traición anterior. El soborno al capitán Bedoya. Ese mismo. Entonces, él la abandona, pero no sin antes robarle la cartera. Y ahí, pues, nace el rencor de Serafina, el que la lleva a quemar la panadería en el 64. Todo conecta. Entendido. Pero Serafina no estaba sola en esto. Estaba su hermana mayor, Arcángela. Parece que ella fue la que realmente empezó todo el negocio. Así es. Las fuentes la pintan como la matriarca original, digamos. Usurera en 1936, muy controladora, muy ambiciosa. ¿Y cómo empieza con los burdeles? Recibe un bar por una deuda, el México Lindo, y lo convierte en un burdel exitoso. Luego se expande, abre otro en Mezcala, y con el tiempo le deja el México Lindo a Serafina. Mencionan que tenía como un código de conducta al principio. Sí, algo así mencionan, como que protegía a las chicas. Pero era un negocio, ¿no? Y ella sabía manejarlo. Era pragmática. Y en medio de todo esto, aparece una figura clave, el capitán Bedoya. ¿Cómo entra él en la ecuación? Pues Bedoya entra primero extorsionando a Arcángela. Resulta que el hijo de ella, Beto, andaba metido en líos de drogas. Ah, o sea, empieza como antagonista. Sí, pero Serafina, que era muy práctica, le da la vuelta. Inicia una relación con él. ¿Una relación sentimental o de negocios? Yo diría que más bien de conveniencia. Para asegurarse protección, favores, como ayuda para abrir un tercer burdel. El famoso casino del danzón. Exacto,
uno mucho más lujoso cerca de una base militar. Ese casino, inaugurado en 1961, fue como la cima de su éxito. Pero, irónicamente, También el principio del fin. justamente, Y aquí es donde la política y la corrupción ya entran de lleno, ¿no? totalmente. Resulta que en la inauguración del casino pasa un incidente con el secretario del gobernador. ¿Qué incidente? Pues el tipo parece que accidentalmente revela su homosexualidad en público. Lo humillan y él, en venganza, empieza a soltar rumores negativos del lugar. Uf, qué peligroso. Y esto pasa justo cuando el gobernador estaba hasta el cuello con acusaciones de corrupción y necesitaba, pues, una cortina de humo, limpiar su imagen. ¿Y la solución fue? Una conveniente ley de moralidad en 1962. Prohibieron los burdeles. Y así de un plumazo cierran los 3 locales de las Baladro. Increíble. Ahí se ve la sátira que mencionabas. La hipocresía. Exacto. Es una crítica brutal. Un problema personal de un funcionario y la necesidad política se llevan por delante los negocios. Ojo, no es que las Baladro fueran inocentes. Las fuentes dicen que vendían mujeres. Pero la causa directa de esa primera caída fue la corrupción y la hipocresía del gobierno. Y claro, eso las deja en una situación terrible, operando ilegalmente, en condiciones mucho peores. Exacto. Y para colmo, viene la tragedia familiar con Beto, el hijo de Arcángela. Su historia es como un reflejo en pequeño de todo el desastre. ¿Qué pasa con él? Las fuentes detallan su vida complicada. Lo echaban de las escuelas, delincuencia menor, traficaba drogas sin que su madre supiera, o eso dicen. ¿Problemas serios? Sí. Luego se enamora, pero choca con el clasismo, el racismo de la época. Un detective corrupto lo empieza a investigar, Arcángela intenta advertirle, pero Lo matan. sí, los hermanos de la chica con la que andaba lo matan a tiros. Qué fuerte. Y de nuevo, el gobierno aprovecha. Usan su muerte como pretexto para cerrar definitivamente el México lindo, alegando supuestas violaciones sanitarias. Otra vez, la conveniencia política. Es no caída libre total. ¿Qué hacen entonces? ¿A dónde van? Están desesperadas, se mudan escondidas con las chicas que les quedan al casino del Danzón, que ya estaba clausurado. Negocian con una vecina para que no las delate. Sin ingresos, me imagino. Nada. Y Arcángela, que apenas estaba saliendo del duelo por su hijo, toma decisiones, bueno, muy duras. ¿Qué tipo de decisiones? Vende a 10 chicas que consideraba problemáticas y liquida el segundo burdel que tenían. Ahí ve su lado más implacable. Uf. Y como no pueden reabrir legalmente por la venganza del secretario, invierten lo último que les queda en un rancho ganadero. Un rancho. Para cambiar de giro. Algo así. Bedoya hace de intermediario, claro, llevándose su comisión, y contratan a la tercera hermana, Eulalia, y a su esposo Teófilo para que lo administren. Otra hermana más. Sí, Eulalia. Pero apenas les pagan. Los explotan, básicamente. Y el rancho, me imagino que no fue la salvación. Ahí aparece Blanca, ¿no? Exacto. El rancho se vuelve otro escenario de pesadilla. Al final del episodio 3, en la inauguración, que es deprimente, se ve a una chica, Blanca, muy mal, Mal cómo. físicamente muy deteriorada. Y Skull, la cocinera, la señala y dice, es la primera de las muertas. Ay, qué oscuro. Ese es un giro tremendo. Sí, porque hasta ahí podías verlas más como víctimas de la corrupción, ¿no? Pero esto sugiere algo mucho peor, que ellas ya no son solo víctimas. Entonces el episodio 4 se enfoca en Blanca. ¿Cuál es su historia? ¿Qué le pasó? Es muy triste. A ella la vendieron a las Baladro, pero fíjate, se había adaptado, hasta sentía cierto orgullo de su trabajo. Era popular entre los clientes. ¿Y entonces? Tenía una inseguridad con sus dientes. Le pide un préstamo a Arcángela para ponerse implantes de oro. ¿Dientes de oro? Sí. Y bueno, otro problema era que quedaba embarazada seguido. En diciembre del 62, ya con un embarazo avanzado, le hacen un aborto clandestino. Obligada. Las fuentes sugieren que Arcángela la presionó. El aborto sale mal, muy mal, y la deja parcialmente paralizada. ¡Qué horror! Arcángela la interna en el hospital, pero de mala gana, preocupada más por lo que iba a costar que por la chica. Y la cosa se pone peor, supongo. Las fuentes dicen que esta parte es muy perturbadora. Muchísimo peor.
la abandonan emocionalmente. Serafina, que a veces muestra un poquito más de humanidad, digamos, la saca del hospital, la lleva al casino clausurado. ¿Y Arcángela? Arcángela está furiosa por el gasto, endurecida por la muerte de su hijo Beto, e intenta quitarle los dientes de oro a la fuerza. No puede ser. A la fuerza. ¿Sí? Bedoya incluso sugiere que se deshagan de ella. Y Skull, desesperada, busca un curandero indígena para la parálisis, pero el remedio que le da, la mata. Ay, Dios mío. ¿Y qué hacen? La entierran, así, rápido y mal, en el patio del casino, para ocultarlo. Una decisión terrible que seguro trae más problemas. Por supuesto. El entierro mal hecho atrae buitres, los vecinos empiezan a sospechar, entonces deciden que mejor hay que quemar el cuerpo. ¿Desenterrarla para quemarla? Sí, pero al sacarla, Arcángela se da cuenta de que faltan los dientes de oro. ¿Se los robaron? Sí. Culpa a las amigas de Blanca, Evelia y Felisa. Ellas los habían robado. Empiezan a discutir ahí mismo por los dientes. ¿Eh? Y en medio de la pelea, de forma confusa, accidental, según las fuentes, las dos chicas caen y se matan. ¿Las dos? Las dos. Así que de repente, las Baladro tienen 3 muertes que ocultar. 3 cuerpos en el patio. Esto ya es una espiral de horror. Totalmente. Las fuentes marcan este punto como el descenso moral definitivo. No las pintan como asesinas a sangre fría, quizá, pero sí como responsables por negligencia, por pánico, por tomar una decisión terrible tras otra. La línea entre víctima y culpable ahí se borra casi por completo. Con chicas encerradas, muertes ocultas, problemas en el rancho, la tensión debe ser insoportable. Asfixiante. Imagínate. Hay un intento de fuga de las chicas en el casino, pero Bedoya lo reprime con una brutalidad tremenda. Para mantener el orden, dice él después. ¿Y en el rancho? ¿Teófilo y Eulalia? Al límite. Sin dinero, los pocos trabajadores que tenían los sabotean y se van. Y Arcángela, como castigo, manda a 4 chicas problemáticas para allá. Castigadas al rancho. Sí, encerradas, pasando hambre y frío. Cuando intentan escapar, Teófilo, aterrorizado, con un rifle que Arcángela le había dado, mata a 2 de ellas. Otras 2 muertes. Sí. Y Serafina tiene que ir hasta allá a enterrarlas y a tratar de controlar la situación. Es un ciclo de violencia y encubrimiento sin fin. No para. Para intentar controlar la información, empiezan a rotar a las chicas entre el casino y el rancho. Liberan a un grupo, pero esas chicas liberadas intentan matar a Skull para vengarse. A Skull. Sí, Bedoya tiene que intervenir otra vez con más violencia. Para entonces, las hermanas ya están agotadas, al límite. Me imagino. Y en un momento muy raro, Bedoya se lleva a Serafina a un hotel como para que descanse. Y allí ella ve un póster, algo que le recuerda a Simón, al panadero. Vuelve el tema de Simón. Sí. Revive toda la humillación, el abandono, el robo. Se pone a llorar. Bedoya se entera bien de la historia y le dice algo como que la traición es imperdonable. Y le promete ayudarla a vengarse. Y ahí conectamos de nuevo con el inicio, el incendio de la panadería. Cierra el círculo narrativo. Exactamente. ¿Y qué dicen en las entrevistas de la cárcel sobre ese ataque fallido? ¿Coinciden las versiones? Para nada. Como siempre, contradictorias. Bedoya dice que solo era un susto. Nicolás, el pistolero que contrataron, dice que falló porque no le ordenaron matar y que él es mal tirador. No, una excusa. ¿Y Serafina? Serafina lo confiesa directo. Ella sí quería matarlo, pero que estaba tan furiosa que se le olvidó apuntar bien. ¡Qué detalle! Bueno, y con todo este historial, la pregunta es, ¿cómo las atrapan al final? Pues, indirectamente sí fue por la venganza fallida. El ataque a Simón hace que el caso llegue al inspector local, un tal Cueto. ¿Y? Y resulta que Cueto era amigo de las Baladro. O conocido al menos. Por lealtad o lo que sea, les da el pitazo. Las están investigando. Les avisa. Sí, ellas desalojan el casino a toda prisa, amenazando a la vecina que las encubría, que por cierto también termina presa, y huyen todas al rancho. Al rancho, con todas las chicas. Con las que quedaban. Y ahí, en el rancho, muere otra chica más, Rosa, de frío por las condiciones terribles, y le entierran con las otras 2 que había matado Teófilo. Una más.
Parece que ahí sí se les acabó la suerte o la protección. Definitivamente. Poco después, Cueto va al rancho y las hermanas cometen un error garrafal. ¿Cuál? Intentan sobornarlo, pero le ofrecen tanto dinero, una cantidad tan exagerada para un simple caso de incendio, que a Cueto le huele mal. Claro, levanta sospechas. Exacto. Piensa, tanto escándalo por un incendio. Empieza a investigar más en serio, regresa al casino abandonado y ahí sí encuentra los cuerpos de Evelia y Felisa, las amigas de Blanca. Y ahí se destapa todo. Como un castillo de naipes. Arrestan a las chicas que están en el rancho. Ellas, aterrorizadas, cantan todo. Confiesan. Sí, pero mezclando verdad con mentiras para salvarse ellas. Caen Serafina, Arcángela, Bedoya, el pistolero Nicolás, el chofer Lader, Skoll, Todos. casi todos. Ticho, el portero, se entrega por lealtad. Una lealtad increíble. Y a Eulalia y Teófilo los agarran cuando intentan escapar usando sus nombres verdaderos. Me imagino el juicio. Un circo mediático seguro. Justo eso describen las fuentes. Un caos. Las chicas testifican contra las Baladro a cambio de salir libres. Descubren los cuerpos del rancho, la prensa sensacionalista, en especial un periódico llamado Alarma. Sí, lo mencionan mucho. Se da un festín. Las pintan como monstruos, asesinas seriales. Publican historias súper morbosas, exageradas. Ahí ves de nuevo la crítica al poder de los medios, ¿no? Cómo manipulan. Terrible. La situación es tan tensa que a Simón lo apuñalan en la cárcel mientras espera para testificar. Y parece que Serafina estaba enterada de eso. ¿También? ¿Sí? Y hasta el abogado defensor de las hermanas pide la pena de muerte para ellas. Imagínate el nivel de escándalo. Un final realmente sórdido. ¿Y qué pasa con ellos después? ¿Se sabe algo de las condenas, de sus vidas? Sí, el epílogo da algunos detalles. Les caen condenas largas. Simón sobrevive al apuñalamiento y vuelve a su panadería. Nicolás, el pistolero, aprende a ser zapatero en la cárcel. Ticho sigue leal, visitándolas. ¿Y los demás? Lader, el chofer, usa dinero de las Baladro para montar un negocio de taxis. Eulalia, la hermana administradora, vende dulces afuera de la cárcel mientras Teófilo sigue preso. Bedoya se vuelve líder de una banda dentro de la prisión. ¿Y las hermanas? Serafina y Arcángela. Y Skoll. Lo más irónico, ellas tres recrean su negocio de usura y proxenetismo dentro de la cárcel. ¡No me digas! ¿Dentro? Sí, tal cual. Sigan en lo suyo. ¿Y las chicas que testificaron y salieron libres? Bueno, de ellas no se vuelve a saber nada. Desaparecen. Increíble. Y el último giro que mencionan las fuentes, quien recoge todos estos testimonios, todas estas versiones, es el propio autor de la novela, Jorge Ibargüengoitia. Así es. Al final se revela que él es el entrevistador. Y él mismo aclara que su novela, y por lo tanto la serie, mezcla hechos reales con mucha ficción. Menciona la inspiración en las hermanas González Valenzuela, las famosas poquianchis, ¿no? Exacto. Otras madames mexicanas de la época, también con muertes asociadas a sus locales. Pero Ibargüengoitia marca diferencias clave. Las González no eran ricas al principio y su caída fue por otra cosa, el arresto de un traficante, no por una venganza personal como en la historia de las Baladro. O sea, usa la base real para construir su propia historia, su propia sátira. Justamente. Toma los elementos escandalosos para hacer su crítica. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo podríamos resumir el tono, el mensaje que transmiten estas fuentes sobre la serie? Pues la describen como una sátira muy oscura, negrísima de hecho, y compleja. Usa mucho el humor negro, la ironía, personajes que a veces son casi caricaturas. Para criticar, ¿no? Sí, para criticar fuerte la corrupción del gobierno, la hipocresía de la sociedad mexicana de esa época, el clasismo, el colorismo, esa discriminación por tono de piel, y cómo los medios manipulan todo. Y absuelve a las hermanas. No, para nada. Las presenta con complejidad, sí, con momentos donde parecen víctimas, pero no las absuelve de sus actos, de sus crímenes. Destacan esa mezcla de géneros. De repente es comedia negra, de repente es casi terror. Y cómo mantiene un tono como ligero en la superficie, a pesar de lo terrible que está contando. Buscando la reflexión, supongo. Exacto. Una reflexión sobre esa sociedad y quizás sobre temas que siguen siendo muy actuales, ¿no?
Sin duda. Es fascinante cómo una historia que arranca con una venganza casi personal se despliega en esta crónica tan intrincada, tan oscura del México de los 60s. Sí, una exploración del bajo mundo, pero también de la corrupción en las altas esferas. Y las vidas de estas mujeres, atrapadas entre la ambición, la desesperación y, bueno, sus propias acciones terribles. Las muertas, vista así, usa la sátira de una forma muy potente. Definitivamente. Y más allá de la trama de crímenes y quién hizo qué, te deja pensando mucho en cómo se construyen las historias, ¿no? Sobre todo cuando se basan en testimonios tan parciales, tan contradictorios como los de la propia serie. Claro, te hace cuestionar qué es la verdad, cómo funciona la memoria, cómo la sociedad y los medios moldean nuestra percepción de los escándalos, muchas veces simplificando cosas que son súper complejas. Totalmente. Y quizá una última idea, ¿no? Algo para que nos quedemos pensando después de este análisis. A ver, Cuando esa línea entre víctima y culpable se vuelve tan borrosa, por las circunstancias, sí, pero también por las decisiones que toman los personajes, ¿cómo podemos realmente juzgar a figuras como las hermanas Baladro? es la gran pregunta, ¿no? ¿Es posible separar sus crímenes, que fueron horribles, de ese entorno corrupto que en parte los permitió y del cual ellas mismas eran producto? Es complicado, muy complicado. Da para pensar largo y tendido.